Buenas tardes, somos Nicolás Daviá, Adrián Cosamé y quien les habla Joaquín Velasco y bueno, vamos a presentar, en este caso la presentación es sobre la selección de criptoactivos para construir un portafolio de inversión y nuestra mentora es María de los Ángeles Martínez. Nuestros datos se encuentran distribuidos en 19 datasets, cada uno de los cuales tiene información acerca del precio y del volumen transaccionado y como vemos las diferentes criptomonedas tienen rangos temporales diferentes. Nosotros nos enfocamos en Bitcoin, Ethereum y ADA porque comparten el mismo rango y además son bastante populares. Las variables del dataset son la fecha, el precio y el volumen transaccionado y además el porcentaje de datos faltantes que predominan en todos los datasets está en el orden del 0,17 y 0,22%. Una de las mayores complejidades que tuvimos fue justamente hacer el análisis exploratorio a partir de estadísticas descriptivas para series temporales, lo cual no fue temas dados en el cursado de la diplomatura. Y además consideramos que era un error destemporalizar los datos, como por ejemplo construir histogramas de toda una serie completa que no nos aportaba al análisis. El box and plot que estamos viendo en pantalla representa la variación de la distribución, en este caso del Bitcoin, del precio del Bitcoin a lo largo del 2021. Vemos que durante este año existieron periodos particulares de crisis que vamos a ver más adelante. La tendencia general de todos los criptoactivos es creciente. Estamos viendo a Ethereum con una regresión lineal en rojo que marca justamente que la tendencia es creciente. Y otro de los problemas que tuvimos fue la correlación significativa que existen entre los diferentes criptoactivos, la mayoría, digamos, dependiente claramente del Bitcoin. Volviendo al tema, bueno, de los periodos de crisis, vemos que en el 2021, en este caso tenemos superpuestas las tres series escaladas, y vemos que en el 2021, a mediados, Elon Musk tuiteó algo relacionado a las criptomonedas y eso influyó en el precio, impactó, digamos, en esta baja que tuvo todas las criptomonedas. Y por otro lado, en particular, el caso de ADA, donde bueno, los smart contracts de ADA, esa tecnología no superó o no alcanzó las expectativas del mercado, por lo tanto ADA tuvo una caída pronunciada desde ese momento. La estacionalidad, al igual que la variación cíclica, es complicado, digamos, de analizarlo, teniendo en cuenta que solamente tenemos tres años de información, 3 años de datos, por lo tanto es muy poco, pero claramente se ve en los gráficos que no se detecta esta componente estacional. De hecho, hicimos un test de hipótesis KPSS, donde la hipótesis nula justamente plantea que el precio de cierre en este caso tiene componente estacional, y el resultado fue un p-valor inferior, digamos, al nivel de significancia, por lo tanto decidimos rechazar esta hipótesis nula. Lo dejo con mi compañero que les van a contar un poco más de estas criptos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, siguiendo con el análisis que hicimos sobre este activo, el BTC, una de las cuestiones que quisimos analizar fue la volatilidad, que es uno de los factores que lo hace altamente atractivo para inversores de corto plazo, sobre todo, que buscan estas variaciones de precio intradiarias. Acá, como podemos ver en este gráfico, hay una variación intradiaria significativa, al igual que en el siguiente, en donde se ve las tasas de rendimientos y las variaciones de un periodo respecto del anterior, tomando periodos de 4 horas. Esto es propio de mercados jóvenes con un poco volumen transaccional comparado con los mercados financieros tradicionales, pero al mismo tiempo que presenta una gran oportunidad para obtener ganancias y es algo que intentaremos enfocarnos en trabajos posteriores. Otro de los análisis que hicimos fue la distribución. Acá como podemos ver en los histogramas, existe, como es típico en mercados financieros, subpoblaciones que son las pequeñas, las micro subastas o zonas de precios en donde el mercado busca zonas donde hay mayor interés transaccional por parte de los participantes. Esto es algo típico y bueno, notamos que se mantiene también en el mercado de los criptoactivos. Y finalmente, otro análisis que hicimos también fue respecto a la estacionalidad, ver si había alguna implicancia del día, de la semana, respecto de la actividad y la media de precios. Como podemos observar acá, no hay ninguna influencia del día respecto del precio, algo que esto sí es atípico respecto de los mercados tradicionales, en donde hay un mayor volumen y actividad de lunes a viernes. Ahora continúa mi amigo Nicolás Daviá.
Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Davia y voy a hablar un poco sobre lo que es datos faltantes. Los datos faltantes se dividen en lo que es datos perdidos y datos inexistentes. Un dato perdido es un dato que se sabe que existe, pero cuando la recolección es fallida o incompleta no se conoce su valor, a diferencia del dato inexistente, que es un dato faltante, por lo cual es un ruido, pero a la vez no lo es porque no existe. Esto significa que no puede ser recolectado. A su vez, el tratamiento básicamente para los datos perdidos y los datos inexistentes, en el caso del dato perdido, se puede modelar para imputar o se puede hacer un drop. Y en el caso de los datos inexistentes, se lo deja como un valor nulo o se le adjudica una codificación atípica. Hay distintos modelos de pérdidas de datos. Tenemos el MCAR, que es el Missing Completely at Random, el MAR, que es el Missing at Random, y el NMAR, que es el Not Missing at Random. Para analizar este tipo de casos de datos faltantes, utilizamos la librería Missing No, que bueno, hace un análisis gráfico de lo que son los datos faltantes, como podemos observar. En las columnas de High, Low, Close y Volume tenemos 17 datos faltantes. Esto es 7.290 observaciones contra 7.307, que es el total de las fechas y los datos de apertura. Bueno, en este caso voy a hablar sobre lo que es tasa de rendimientos. Tenemos la tasa de rendimiento para el precio de apertura, para el precio máximo, el mínimo, el de cierre y el volumen. Como podemos observar, hemos puesto nomás 3 estadísticos. Elegimos los más importantes, que es el promedio, los valores mínimos y los valores máximos. Como podemos ver en los diferentes precios, no hay una gran diferencia en la tasa de rendimiento, sigue un mismo lineamiento. Obviamente no es igual en la tasa de rendimiento de volumen, pero vemos que es positiva la tasa de rendimiento en el volumen en correlación con la tasa de rendimiento de los precios. Lo mismo pasa cuando el precio es mínimo y así igual pasa cuando el precio es máximo. Acá se puede ver el gráfico de la media móvil simple. Bueno, al tener una cantidad de datos observados alta, vemos que la media móvil simple, las predicciones presentan una adaptación más lenta, por más que haya fluctuaciones significativas en los datos de periodos más recientes, porque esa predicción está teniendo en cuenta el valor de datos más viejos. Uno de los indicadores que utilizamos para 14 periodos, uno de los indicadores técnicos, es el RSI, que es un oscilador de momento que mide la magnitud de los movimientos de precio, así como la velocidad de los mismos. En el caso de ADX, que es otro indicador técnico que utilizamos, está dentro también de los denominados osciladores, y al ser un oscilador, su valor se mueve entre un rango definido, entre 0 y 100, lo que determina que la ADX muestra la fortaleza de una tendencia. Bueno, y en el caso del MACD, que es el Moving Average Convergence Divergence, está diseñado para revelar los cambios en la fuerza, la dirección, el impulso y la duración de una tendencia en el precio de una acción. Se basa digamos, la diferencia entre distintos periodos. Acá en este caso podemos ver el gráfico del MACD para BTC y vemos que tiene una fluctuación similar en el periodo. Bueno, en este caso voy a hablar de un punto específico en el cual por ahí no se habló mucho, que es el escalado versus normalización. La diferencia entre escalado y normalización es que son términos similares pero confusos, porque en ambos casos se transforma el valor de las variables numéricas para que las observaciones transformadas sean útiles en propiedades específicas. Pero la diferencia radica que en el escalado se cambia el rango de los datos, mientras que en la normalización se cambia la forma de distribución de los datos, así como podemos observar en los gráficos que estamos viendo. Muchas gracias.